Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 2 de septiembre para cuarto grado. La materia es Historia. Lo que determina la esencia de un pueblo es la forma en la que vive. Las costumbres de la sociedad permanecieron. En 1776, Antonio Doyle se refirió a la convivencia de las castas. Sobre el vecindario está la primera clase, después los oficios. En esta clase hay personas de todas especies. Unas se aproximan más a los españoles que a los indios, pero se estima tanto como a los demás. Dos expertos nos hablan del mestizaje. El mestizaje es básico para nosotros, es un objeto de estudio, aunque en la época colonial no importaba. En esa época no existía ningún mestizo. Antes de 1635, en la parroquia del Sagrario aparece el libro de castas, en el cual solo aparecían negros. Nadie sabía lo que significaba ser distinto de piel. Los mestizos no aparecen en la fuente, no son registrados hasta el siglo XVII. Después de 200 años la modernidad pretendió hacer barreras entre los puros y los mestizos. Las partidas de bautismo no sirven, los curas no investigaban, creían lo que les decían. Y el bautismo no servía para nada más que para comprobar que estabas bautizado. Los élites se hicieron representar en retratos donde podemos ver cómo era esa época. Cuando algún indio tenía algún pleito, no aparecía ante la justicia si no era con su mujer. La mujer era la que contestaba las preguntas. Uno de los documentos más importantes de esa época en lengua indígena son los testamentos. Eso nos ayuda a conocer la vida de las familias. Los actores de la historia son las familias. Cuando nos acercamos a la historia, lo que nos interesa es encontrar a nuestros bisabuelos o tatarabuelos que estuvieron en épocas importantes. La parentela era una forma de identificar a las familias. Es más importante el grupo social al que perteneces que el grupo étnico al que perteneces. Las indias se unían con españoles y mucho tiempo después se dan cuenta que es conveniente casarse. La mayor parte de las familias son de familia nuclear. Este sería el modelo común de esa época. En la época prehispánica el mercado era un lugar muy común. Al llegar los españoles llegaron nuevas cosas que vender. En los puestos se podía encontrar de todo. Las obras de esa época nos dicen cómo era la vida de ese entonces. La vida cotidiana es todo lo que hacemos que no es nuestra vida profesional. La ciudad de Tenochtitlan era una ciudad con calles y canales, donde las cosas se transportaban en canoas. La mayor parte del tiempo las calles estaban inundadas. Se suponía que las ciudades estaban trazadas con un diseño colonial. Alrededor estaban los barrios de los indios. En ese entonces, si el marido estaba en casa, la mujer salía. La mayoría de los españoles eran pobres. Una casa de ricos llegaba a tener hasta 70 personas, y no necesariamente conviviendo. Unos viven en el entresuelo y otros viven debajo, y aquí siempre se usaban los temazcales. Y en una casa señorial siempre también había un cuarto de baño. Los temazcales eran como un baño ritual. Había un horario para las mujeres y otro para los hombres. En alguna época hubo la preocupación de que tenía un carácter religioso, pero las monjas eran dueñas de los temazcales, así que dejó de preocuparles eso. No hay preguntas. Espero que este video te haya ayudado un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.